Muy buenas tardes, muy buenas noches. En nuestra exposición del Evangelio de San Marcos hemos llegado casi al final del capítulo 14 y hoy nos tocan los versículos 53 al 65. El tema de este mensaje es Jesucristo ante el tribunal de los hombres. Hay una pregunta clave que nadie de nosotros va a poder evitar. Y más tarde o temprano tendremos que responderla de una o de otra manera. Y es la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret realmente? ¿Es verdad que Él realmente es el Mesías? ¿O es simplemente una persona que era una persona como cualquiera de nosotros? Como ya lo ha dicho C.S. Lewis con toda la agudeza que le caracteriza, realmente tenemos tan solo tres opciones. O Jesucristo sabía que las cosas que él iba a decir eran mentiras, entonces era un mentiroso. Si no lo sabía, era un farsante. Y luego, si no era ninguno de los dos, solamente queda una posibilidad. Entonces él era realmente lo que pretendía ser, el Hijo de Dios. En el contexto del capítulo 14 de Marcos, hemos visto cómo Jesucristo fue detenido con la ayuda de uno de los discípulos de él, que era Judas, que le entregó por 30 piezas de plata. Y ahora los discípulos se dispersan y le llevan hasta la casa privada de Caifás, que figuraba entre las personas más influyentes de los judíos, que también en varias ocasiones ostentaba el oficio de sumo sacerdote. Es interesante que Marcos no le llama por su nombre. Los demás evangelistas sí lo hacen. Y con esto vamos a llegar a la lectura de esos versículos, Marcos capítulo 14, y son los versículos 53 al 65. Y dice así la palabra de Dios. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondas nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rascando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.
Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias también en ese momento por el privilegio de poder leer lo que tú nos guardaste en este libro sagrado que llamamos Biblia. Gracias por estos testimonios que son verídicos. Y gracias, Señor, que tú en este momento también hablas a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender esa palabra. Ábrenos el entendimiento y hazlo para tu honra y para tu gloria. Amén. Estamos alrededor del filo de la medianoche, esta noche del jueves al viernes según nuestro cálculo. Y allí en casa del sumo sacerdote se celebra una reunión informal. ¿Por qué? Bueno, porque estaba prohibido reunirse durante la noche. Esto no era permitido según las reglas que el Sanedrino se había autoimpuesto. Y por lo tanto, aún no estamos hablando de una reunión oficial. Ahora, literalmente, el cordero fue llevado al matadero, tal y como lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía y de su libro. Todos los representantes del pueblo judío están presentes. Allí están los ancianos de la sinagoga de Jerusalén. Están los escribas, los estudiosos de la escritura. Y por supuesto no faltan los sacerdotes, miembros de las familias más influyentes, las familias sacerdotales más importantes del pueblo judío. Y uno está también cerca, aunque no fue convidado, y esto es Pedro. ¿Qué hace ahí? ¿Quiere estar lo más cerca posible de su Señor? ¿Quiere solamente saber lo que al final iba a pasar con su maestro? ¿Acaso él esperaba una oportunidad para liberarle? El texto que tenemos aquí nos dice que Pedro, en el versículo 54, siguió de lejos. No siempre ha sido así. Hace tampoco unos días, pues la gente le aclamaba a Jesucristo, dándole la bienvenida como el Mesías en la ciudad de Jerusalén. Y cuando él entró en la ciudad, muchos querían seguirle de cerca. De hecho, un poco antes, 2 de los discípulos se habían peleado precisamente por los sitios de honor a la derecha y a la izquierda de él. Bueno, en estos momentos nadie pensaba en esto. De sus seguidores ahora nadie quería estar cerca de él. Incluso Pedro le sigue siguiendo, pero le sigue de lejos. Obviamente, cuando las cosas se complican y el sufrimiento realmente empieza a ser una posibilidad, es más cómodo alejarse un poco. Seguir a Jesús, pero desde una distancia segura. Esto ha sido la estrategia de más que uno a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia. Una mezcla entre amor y temor. Seguirle pero sin ser identificable. Seguirle pero no estar dispuesto a pagar el precio. Seguirle a Jesucristo de lejos es una posibilidad, pero no es una opción para el que quiere seguir a Jesucristo de verdad. Quiero aprovechar esa palabra y esa ocasión simplemente para preguntarte en este momento también directamente,
mira tu corazón. Escucha lo que hay dentro de ti. Y te pregunto, ¿estás siguiendo a Jesucristo también de lejos? Si esto es así, seguirás siendo una persona infeliz de la misma manera como Jesucristo ya se lo dijo a Pedro, que él no iba a ser feliz negándole. Los que han sufrido por Cristo, han sufrido desprecio, pérdidas económicas, rechazo, sentían el dolor de lo que significa ser perseguido, tanto físico como espiritualmente. Pero una cosa les era en común a todos. Tenían dentro de sus corazones un gozo muy especial. El gozo de saber no solamente de hacer lo correcto, sino además de estar cerca de Jesucristo en estos momentos. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, un testimonio tremendo de esta verdad que acaba de mencionar. Dice en el versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, el mismo concilio que había condenado a Jesucristo a muerte, el mismo concilio que ahora está en nuestro texto reunido de forma informal. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pues esto forma parte de los privilegios de un creyente. Gozosos es un tipo de gozo que vale más que todo el oro del mundo. Pero seguir a Cristo de lejos, no sabiendo si entramos o si salimos, así es negarle. Pedro lo mostró claramente y fracasó en el intento. El versículo 55 dice, y buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Esto cumple lo que se ha anunciado en el Salmo 25, en el Salmo 27, versículo 12, donde dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. O el Salmo 35, versículo 11, donde dice, se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Esto se había cumplido y en los próximos mensajes una y otra vez voy a citar la escritura del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta que realmente quedaba anunciado con siglos de anterioridad todas las cosas que iban a pasar en la vida de Jesucristo. Y con estos testigos falsos empieza una tradición de testigos falsos contra los discípulos de Cristo. Acabamos de verlo en Hechos capítulo 4. Hay testigos falsos contra Esteban. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 6. Hay testigos falsos contra Pablo. Lo tenemos en Hechos capítulo 24. Y hay testigos falsos hasta ahora en el siglo XXI, muchos testigos falsos que acusan de forma injusta a aquellos que seguimos a Jesucristo. Hasta el día de hoy pueden levantarse esos testimonios falsos contra ti y contra mí. Y muchas veces son los que más nos desprecian, también aquellos que en el fondo de su alma anhelan tener nuestra fe. ¿Piensas por un momento que Caifás era un hombre feliz? Pues todas sus acciones dejan entrever solo una cosa,
Era un hombre lleno de envidia y lleno de adicción al poder. Y en el fondo era el hombre más infeliz del mundo. Era amargado hasta la médula. Y esto se le nota. Pero en cada caso estas acusaciones no van a tener el resultado esperado. Y de esto cuida nuestro Dios. Ni podían impedir el ministerio final de Jesucristo, su muerte en la cruz, ni van a poder impedir el avance de la iglesia a través de los siglos. Y también en nuestros días, a pesar de todos los testimonios falsos que hay y que habrá, la iglesia del Señor sigue avanzando. Y esto es la buena noticia, lo que jamás deberíamos olvidar. En el caso de Jesucristo, esos testigos lo tenían doblemente complicado. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida intachable. Nadie era capaz de echarle nada en contra. ¿Por qué? Porque él vivió la vida impecable del Cordero de Dios que iba a prepararse para entregar su vida para todos nosotros. Los falsos testigos son una realidad, como dije, también en la vida de un creyente. Pero esto no tiene por qué preocuparnos. Es algo que hay que tomar en cuenta. La pregunta que deberíamos plantearnos es más bien, ¿podrían nuestros enemigos, los que se levantan contra nosotros, una razón justificada testificando en contra de nosotros? Y esto es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responderse por sí mismo. Dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16 al 18 lo siguiente: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este versículo habla de una buena conducta, pero la Biblia enseña claramente que nos van a acusar aunque tengamos buena conducta. Pero Pedro dice que es mucho mejor que nos acusen falsamente, que de verdad encuentren algo en nuestra vida que no está bien. En ese sentido, mi querido hermano, querida hermana, tienes que esperar falsas acusaciones y que sean falsas. Esto es lo importante. Siempre ha sido una de las estrategias favoritas del diablo actuar de esa manera. Y estoy casi seguro que algunas personas de los que ahora siguen a esa exposición de la palabra saben perfectamente y por propia experiencia en esos momentos de que estoy hablando. Pero escucha lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte en su momento. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero volvamos al cauce de la historia. Dice el versículo 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Formalmente actúan según la ley de Moisés, porque la ley de Moisés requiere un mínimo de 2 testigos que concuerdan en sus acusaciones para levantar una acusación formal contra una persona. Y así lo establece claramente el libro de Deuteronomio en el capítulo 19, en el versículo 15. Así dice
no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por lo tanto, necesitaban por lo menos 2 testimonios concordantes, pero ni esto lo consiguieron. Es interesante, dice aquí el texto, porque muchos, o sea, no eran pocos, parece que la gente hacía cola en la puerta. Había muchos que decían falso testimonio. Posiblemente las mismas monedas que compraron a Judas, compraron también a más que uno de ellos. Y al más que uno, tal vez tenían, aparte de ganancias económicas, una razón muy personal para decir y para levantar falso testimonio contra Jesucristo. Ahora, en los próximos 2 versículos, tenemos unas declaraciones, unos acontecimientos que son bastante interesantes, porque nos damos cuenta de una cosa: no había ni 2 de ellos, ni con sobornos ni con todo, que concordaban. Dice el versículo 57, entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, y ahora viene una cosa nueva. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Obviamente hacen referencia a una palabra de Jesucristo que él ya expresó al inicio de su ministerio. Lo tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, donde Jesús dijo en su momento, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, el templo que lo iba a derribar no es el templo hecho con piedras, sino esto sería él. Y además, Juan lo añade, él no hablaba del templo hecho a manos, sino de su propio cuerpo. Pero los testigos, tergiversando y mal interpretando sus palabras, hablaron de otra cosa. No es de extrañar que también ellos finalmente se contradicen. Si queremos acusar a otros, recurrimos tan fácilmente al uso de medias verdades. Sí, lo dijo, pero lo dijo en otro contexto. Y esto, dicho sea de paso, es algo que también tenemos que cuidarnos nosotros mucho. Es uno de los pasatiempos favoritos de gente fuera de la iglesia, hacer y levantar ese tipo de acusaciones usando medias verdades, cosas sacadas de su contexto, y lo hemos visto y lo veremos casi todos los días cuando se trata de acusar a creyentes evangélicos de forma falsa y equivocada. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer nosotros en la misma trampa. Cuando digamos algo que sea veraz, que sea realmente coincidente con la realidad y no sacado fuera de su contexto. Pero no hay mal que no por bien venga, como se dice, porque gracias a estos falsos testimonios podemos aprender en este momento una verdad muy interesante. Eso de Juan capítulo 2, versículo 19, cuando él hablaba del cuerpo como templo. Y simplemente vamos a aquí hacer este inciso porque obviamente explica esas palabras. Desde el inicio, desde cuando Adán y Eva perdieron el privilegio de estar en una comunión perfecta con su Creador en el paraíso, y después de la expulsión del paraíso, Dios quería estar cerca de su gente. Ya leímos que al final del capítulo 4,
se invoca el nombre del Señor por primera vez en culto formal. Dios finalmente llama a Abraham, llama a Isaac, llama a Jacob. Ellos eran todavía solitarios, no había algo como pueblo de Dios, pero Él estaba cerca, eran gente depositarios de la promesa del Mesías. Pero Dios todavía no había empezado a formar un pueblo. Esto empezó en estos más de 400 años que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y al salir de Egipto, a los 40 días ocurre algo especial. Dios se le revela a Moisés. Y ahora por primera vez Él le revela a Moisés la forma como Él quiere ser adorado. Será alrededor y en medio de un tabernáculo, un santuario. Es allí donde Dios quería estar. Después fue el templo, que era señal visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y luego, en aquellos tiempos, el ministerio de Jesús, cuando el templo de Jerusalén, este segundo templo, ya estaba destinado a la destrucción, como Jesús lo había anunciado, Dios el Padre moraba en la persona de Jesucristo. De hecho, más que esto, Jesucristo era Dios. Había asumido la naturaleza humana por encima de su divina. Y esto es el templo, la morada de Dios, según los evangelios. Dice Juan, en ese mismo contexto, un capítulo antes, en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Quiere decir, las palabras literales que se usan era tabernáculo, o sea, se comportó como un tabernáculo, como un santuario entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, rechazando a Cristo, en realidad eran rechazar al templo, destruyendo el templo, y estaban precisamente en ello. Y lo que Jesús había anunciado es que simplemente al cabo de 3 días Él iba a resucitar. Y luego derramaría su espíritu sobre su pueblo. Y otra vez está en estos días, desde hace 2000 años, levantando el templo. Y ese templo ahora somos tú y yo. El templo del Espíritu Santo es la iglesia, como Pablo nos explica en 1 Corintios, porque Él mora en nosotros, Él mora en su iglesia. Y sin embargo, esa gran verdad que queda aquí expresada, lo malentendieron. Y muchas veces también nosotros nos olvidamos que la historia del templo sigue, pero no estamos hablando de un templo hecho de piedras, no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de un templo hecho de personas vivas, de ti y de mí. También nuestros cuerpos son templos. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 lo dice claramente. Y la iglesia es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que ser un pueblo santo, lo cual quiere decir apartado para el uso exclusivo de Dios. Que Dios se pueda glorificar en nosotros. Un pueblo que conoce a su Dios y que es de Dios. Queridos, no somos una asociación para mantener la memoria de un hombre crucificado hace 2000 años. No somos un club que fomenta el bienestar espiritual y ni mucho menos somos un club que fomenta el bienestar social. Somos un templo edificado con piedras vivas y esto nos distingue de todas las asociaciones y organizaciones que puede haber en este mundo. Por eso la iglesia, si se entiende como lo que realmente es, no encaja en esos formalismos que el mundo nos quiere imponer. Es la razón porque la iglesia está mal aconsejada
en buscar salir en la foto y asociarse con todo el mundo para ser uno más en ese juego de los protagonistas de nuestra sociedad. La iglesia es algo distinto. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos piedras puestas en el sitio donde el Señor quiere. Ya no somos señores de nuestras vidas. Jesucristo sí que va a construir el templo. En este mismo momento lo está haciendo. Si pudiésemos ver por un momento cómo hace clac, 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 una piedra tras otra se añade a ese monumental edificio que será la casa de Dios. Y lo hace en todo el mundo, entre todas las razas y todas las naciones. Allí donde está su pueblo, allí está el Señor en la persona del Espíritu Santo. Pero volviendo a nuestro texto y a nuestro juicio, tampoco en eso, tampoco encontraron ningún pecado, ninguna acusación que valía la pena contra Jesucristo, ni uno solo. Y podemos estar absolutamente seguros si hubiese tenido alguno entre ellos, hubiera sido la hora de sacarlo a la luz y con mucho gusto lo hubieran hecho. Pero este primer intento de acusarle a Jesucristo fracasa estrepitosamente. Es asombroso. No pueden evitar el tema, porque todavía no han tocado a la pregunta clave. Jesús, entonces, ¿quién eres realmente? Tantas veces hacemos lo mismo, intentamos esquivar la pregunta principal, esa pregunta, ¿quién es Jesucristo? Pero al final tenemos que responder cómo está ocurriendo ahora. Lo tenía que hacer un Saulo cuando cayó en el polvo antes de las puertas de Damasco, cuando solamente podía decir, ¿quién eres, Señor? Porque no encajaba en su teología. ¿Y sabéis lo que era su segunda pregunta? Sí. ¿Qué quieres que yo haga? Podemos leer en Hechos capítulo 9. Tantas veces acusamos a Cristo implícitamente, esto lo hace mal, esto no me parece bien. Pero la pregunta ¿es Cristo Dios? Pues si Él es Dios, todas nuestras acusaciones explícitas e implícitas se quedan en nada. Por lo tanto, para nosotros la pregunta es, ¿quién es Jesucristo para ti? Pues la vas a tener que responder con el peso de tu vida. Y ahora es el momento de que el sumo sacerdote toma cartas en el asunto. Me imagino que a estas alturas Caifás ya estaba un poco aturdido. La cosa no había salido exactamente como él pensaba. Y ahora viene su gran momento. ¿Quién era Caifás? Por lo que sabemos de la historia, era un hombre cínico, de sangre fría. Estaba en el cargo que ostentaba, el cargo del sumo sacerdote, no por su espiritualidad, no por ser un ejemplo, sino por razones económicas. Cuando invaden los romanos Jerusalén en el año 70, después de haber perdido el control durante un tiempo, encuentran su fortuna personal, que sería el equivalente de lo que hoy en día tenemos en cientos de millones de euros. Esto era el sumo sacerdote, el que supuestamente representaba a su pueblo delante de Dios. Un hombre que ostentaba un cargo de mucha importancia, de peso espiritual, pero que realmente solamente tenía un interés, enriquecerse personalmente. Y estoy seguro de que desde hace 2000 años, Caifás, en el lugar donde está ahora, que se llama infierno, está lamentando
la manera como él había escogido. Había escogido lo que no prevalecía. Recuerdo hace años encontrándome en una campaña evangelística con un hombre en Madrid y yo le pregunté sobre lo que él pensaba de la fe cristiana y él dijo que realmente su experiencia personal con la fe cristiana no era muy bonita. Él me contaba que conocía un cura en su juventud y ese cura dijo en alguna ocasión a él y a otros chavales que estaban con él: ¿sabéis cuánto trabajo me cuesta inculcar en vosotros las cosas que yo mismo no creo? Y a partir de ese momento, me dice ese hombre, él tenía problemas con la fe, porque según ese testimonio del cura, todo parecía una farsa. ¿Qué habrá cruzado por la mente de Caifás? ¿No era lo mismo en él, en su caso? Era difícil para él seguramente inculcar en otros las cosas que él mismo no creía. Era un mercader, era un hombre que usaba la fe que debería haber sido sagrado para él, para enriquecerse personalmente. Qué contraste entre él y otro sumo sacerdote, el que está en esos momentos delante de él. Y es ahora mismo, cuando empieza otro ministerio de Jesucristo, del cual no se habla mucho. Es el ministerio de callarse. El ministerio de callarse en juicio sobre las personas que se arrogan a estar sentado para dictar sentencias sobre él. Ese ministerio de callarse, el ejerce aquí ante el sumo sacerdote, lo ejerce ante Pilato, que no responde ni a las acusaciones, y lo ejerce ante Herodes, que quería ver un milagro. Jesucristo simplemente le responde no diciendo nada. Es señal de juicio. Primera de Pedro 2:23 nos comenta: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa. Su silencio otra vez cumple dos profecías, uno de los salmos. El Salmo 39 dice en el versículo 1, 2 y 9 lo siguiente: y dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús se queda como mudo. Si es terrible cuando Dios nos grita, más terrible es que cuando Dios ya no habla. Y el sumo sacerdote ahora va al grano. Le pregunta si es el Cristo, si es el Mesías. Curiosamente, luego Pilatos le va a preguntar otra cosa: si él era el rey de los judíos, pues cada uno le interesa la esfera donde llevaba a cabo su actividad. Caifás le pregunta por dos títulos: hijo y Cristo. Curioso que otros ya hace tiempo habían decidido esa pregunta por sí mismos y no tenían necesariamente formación teológica. Los discípulos dicen, verdaderamente eres hijo de Dios.
Juan el Bautista, ya al inicio del Evangelio de Juan, capítulo 1, le dice, este es el Hijo de Dios. Incluso los demonios tenían que reconocer, clamaron diciendo, Mateo 8, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Faltarían solo algunas horas hasta que finalmente incluso un centurión romano, curtido en 1000 batallas, deja ese testimonio que perdura por los siglos. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y estoy seguro que en el fondo de su corazón, Caifás lo sabía también. Estoy seguro que él sabía que estaba equivocado, pero su orgullo, su afán de protagonista, su soberbia, no permitió reconocerlo. Y esto es muy duro. Es muy duro inculcar a otros lo que va en contra de la verdad revelada que reconoce tu propio corazón. Y aquí finalmente tenemos por lo menos una respuesta de Jesucristo. La tenemos en el versículo 62. A esa pregunta le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Le da una respuesta clara y afirmativa, tanto a Caifás ahora como más tarde también a Pilato, y lo afirma bajo juramento. Responde con el nombre de Dios, yo soy. Y Jesucristo aquí cita a Daniel capítulo 7, 13 y 14, cita el Salmo 111 para advertirles una vez más. Y ahora posiblemente todos los presentes se rieron. Otra vez se quedaron de piedra, según y cómo. Este hombre, el Hijo de Dios, imposible. Pero le verán. Igual que los Caifases del siglo XXI le verán. Igual que los mandamases al inicio del siglo XXI lo verán. Igual que aquellos que se han propuesto en su corazón de hacer daño a la iglesia, lo verán. Todos lo verán. Ahora, en ese momento, delante de Caifás era débil. Pero cuando volverá en poder, con dominio. Reinará sobre la tierra. Y todo el mundo lo tendrá que reconocer. Como creyentes, anhelamos ese momento. Y déjame decirte una cosa. Ese momento llegará. Termina nuestro pasaje con la reacción del sumo sacerdote. Rasca sus vestidos en señal de conmoción. Suena otra vez muy piadoso, pero realmente lo tenía prohibido. Levítico 16 y 21:10 prohíbe explícitamente al sumo sacerdote de mostrar signos de duelo y de rascar sus vestidos. Qué piadoso aparente ese hombre, pero aún así transgresa el mandamiento de Dios, y esto era el mandamiento más pequeño. En ese momento, él, representando a su pueblo, rechaza oficialmente al Mesías. Y exclama, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Le habían acusado a lo largo de todo su ministerio de blasfemia porque se equiparaba porque se equiparaba con Dios en su testimonio. Obviamente nos dice en más que una ocasión, yo y el Padre somos uno. Y en varias ocasiones él se equiparaba
con su Padre Celestial. No era nada nuevo. Y ahora oficialmente todos le condenan a muerte, todos ahí presentes. Y los que no estaban presentes luego gritarían, crucifícale, crucifícale. Y entre ellos también estaríamos posiblemente tú y yo. Porque Él murió por los pecados tuyos y también por los míos. Y tú y yo no somos mejores que ninguno de ellos. No lo creas ni por un momento. Y todo lo que ocurre ahora también había anunciado Jesucristo y los profetas. Los golpes que Él iba a recibir. Ese maltrato. Un buen ejemplo de la rebelión y de la maldad del hombre. Y para terminar, volvemos a la pregunta central. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es para ti? Nos toca a todos responder. Y si no lo haces hoy, lo tendrás que hacer en otro momento, pero en algún momento lo tendrás que hacer. Pero puede que entonces ya no te servirá para salvar tu alma, porque será tarde. Y por eso te pido, como embajador de Cristo, déjate reconciliar con Dios ahora. Ahora cabe solamente una respuesta, exclamar, mi Señor y mi Dios. Ven a Cristo. Él te espera. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por hacernos partícipes de esos momentos cuando tú solamente en una frase respondes al sumo sacerdote. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vida íntegra delante de ti. Ya no queremos seguirte de lejos, queremos estar cerca, muy cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos nunca. Por tu gracia, manténnos cerca de ti. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que el Señor te bendiga.